Buenas tardes, arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya fin de semana y una semana cargada de temas internacionales. Hoy, después del ataque terrorista sucedido en Barcelona y por supuesto la crisis que enfrenta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el pasado fin de semana con las manifestaciones racistas, hoy un nuevo país ocupa la atención, aunque lo viene haciendo desde hace ya algunas semanas, y es Venezuela. Venezuela hoy, la Asamblea Constituyente, integrada por el oficialismo, aprobó de manera unánime anular las capacidades legislativas de la Asamblea Nacional, que estaba dominada por la oposición desde las elecciones intermedias del año pasado, y en ese mismo contexto la ex fiscal Luisa Ortega, depuesta cuando entró en funcionamiento la Asamblea Constituyente, huyó de Venezuela después de acusar al presidente Maduro, Nicolás Maduro, de estar vinculado con el caso Odebrecht, esa amplia red de sobornos que tiene temblando a varios países de América Latina por la entrega, el pago de sobornos en distintos países. La exfiscal Ortega huyó, hasta donde tenemos información, en lancha, primero a Aruba, y de ahí tomó un avión que la llevó a Colombia. Y la pregunta hoy sobre Venezuela, en la que se da un paso más en la deteriorada situación política y en la confrontación, incluso en la desarticulación paulatina que ha venido sufriendo el Estado, es qué papel va a jugar ahora esta exfiscal, famosa por haber venido y haber sido una funcionaria muy respetada del chavismo, y hoy, desde el exilio, desde el exterior, qué papel va a jugar como oposición en el exilio, de qué manera va a articular fuerzas contra el presidente Maduro, y sobre todo de qué manera se va a conectar o articular con la oposición interna, que hoy, por cierto, rechazó el desconocimiento de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Nacional, que venía desempeñando las funciones legislativas en ese país suramericano. Estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya viernes, fin de semana, aquí a la puerta, y una tremenda lluvia que está cayendo en la Ciudad de México. Tenga cuidado, la ciudad está bastante colapsada, hay charcos por todos lados y tráfico en varias zonas. Vamos a entrarle a nuestros temas. Hoy vamos a cerrar la semana, una semana en la que ha predominado los temas internacionales. Les decía, está por supuesto el lamentable atentado de Barcelona, que dedicaremos algún análisis breve al final del programa. Está también, por supuesto, la crisis, quizá la mayor crisis que ha enfrentado el gobierno de Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca a principios de este año, con las manifestaciones racistas y las respuestas que ha dado, incluso las dimisiones como Steve Bannon hoy. Pero vamos a hablar nosotros en esta ocasión, porque también es noticia, de Venezuela. Venezuela es un país que le hemos estado dando seguimiento por obvias razones, un país que además en los últimos tiempos ha protagonizado un severo enfrentamiento con las autoridades del gobierno mexicano, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hoy es noticia porque la Asamblea Constituyente anuló a la Asamblea Legislativa, usurpó sus funciones a través de un decreto, y al mismo tiempo la exfiscal Luisa Ortega huyó del país después de haber sido destituida por el gobierno de Nicolás Maduro. Y la pregunta es, en efecto, y con esa voy a arrancar el programa preguntándoselo a Fausto Pretelín, que me da mucho gusto que haya llegado, la verdad casi en un maratón contra la lluvia, pero la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿será que ahora que quien fuera una distinguida chavista, una distinguida funcionaria chavista, será la que encabece o trate de orquestar o armar una oposición fuerte desde el exterior al gobierno de Maduro, que por cierto ya anunció que el domingo
va a ir a un programa de entrevistas para reaccionar sobre este punto y sobre las acusaciones que ella misma hace, ligándolo con el escándalo de Odebrecht. Fausto. ¿Cómo estás? Oye, gracias por llegar, de verdad que hoy sí fue... Saltaste el Titanic, banquetas y todo lo que estaba en medio por... Increíble, ¿no? Una lluvia para lograrlo. de huracán. Estamos esperando a Tintori, el cuñado de Leopoldo López. Sí. Nos dicen que está por llevar, también ha tenido problemas con la lluvia. Con la lluvia, pero la pregunta con esta me gustaría abrir, porque es lo último que tenemos, apenas se está confirmando en redes sociales. Por ahí hay una nota de Univisión diciendo que ya llegó a Colombia después de salir por Aruba, y Colombia también ha tenido una posición muy dura de confrontación, de crítica al gobierno de Maduro y a sus medidas, y el asunto es qué papel va a jugar Luisa Ortega, que se ve que no anda con declaraciones pequeñas. Mira, a ver, primero pues son los acontecimientos que son muy similares a lo que fue a finales de marzo, ¿no? Cuando el presidente Nicolás Maduro, a través obviamente, ¿no?, de los jueces, pero él realmente tomó la decisión, cierra la asamblea. Y si tú recuerdas, esta decisión lo que detonó fueron 4 meses de marchas continuas, todos los días, más de 120 muertos. De alguna forma el espíritu de la oposición estaba en las calles, y en las calles como una caja de resonancia llegó a las cancillerías de México, de Colombia, de Argentina, de Brasil. ¿De la OEA? De la OEA, por supuesto. Y eso, bueno, es un efecto importante. Ahora, lo que tú mencionas de la exfiscal, pues evidentemente tiene personalidad porque viene de la época del chavismo, porque estuvo vinculada con Hugo Chávez y porque de alguna forma sufre ese desencanto en este proceso, ¿no?, de mutación de una democracia debilitada hacia una dictadura, porque hay que llamarla de esa forma, de Nicolás Maduro. Es una persona que de alguna manera pues también revela el día de hoy que Nicolás Maduro está vinculado con los expedientes de Odebrecht, esta constructora brasileña, y justo, ¿no?, detona un huracán, un terremoto político, y huye, ¿no? Huye porque ya la van persiguiendo, ¿no? En los últimos días a su esposo también, que es un diputado. Diputado también chavista. Sí, lo acusan, ¿no? Y evidentemente pues bueno, van sobre de ellos. Allanan su casa. Allanan su casa y ella logra escapar a través de una lancha primero y después de un avión, ¿no? Pero no sé si vaya a tomar la figura de una posición dentro en el exilio. Pero a ver, por lo pronto es, digamos, la figura o el más alto funcionario que ha huido del régimen de Maduro después de haber sido depuesto. No tenemos prácticamente ningún antecedente de esto. No, han salido algunos. ¿Sí? Vecchio, por ejemplo, es el presidente del partido de Leopoldo López en el exterior, en el exilio. Él de alguna forma recibió una orden de aprehensión unos días después de que atraparon más bien que Leopoldo López se entregó, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace 2 años y medio, aproximadamente 3 años. Claro. Él estaba en Miami, hay algunos que están también viviendo en el exilio, haciendo varias cosas, actividades, sirviendo de alguna forma pues como una diplomacia de la oposición. Pero sí, evidentemente la fiscal es de alguna manera la primera de gran calado, de gran envergadura, que sale del país, ¿no? La pregunta, digamos, que tiene también, digamos, hasta cierta jiribilla, porque lo que hemos visto en los últimos acontecimientos, estoy pensando, por ejemplo, en la instalación de la Asamblea Constituyente, la destitución de la propia fiscal, ha sido una oposición que, como tú mencionabas, después de haber estado en la calle durante 40 días o 160 días, más o menos. Parece que se desdibuja. No hubo una posición demasiado confrontativa respecto de la Asamblea Constituyente. Algunos incluso no los dejaban entrar a su propia Asamblea Legislativa, que había permanecido vigente, digamos, o funcionando hasta hoy. Y desde luego la protesta en la calle también se ha reducido. ¿Qué está pasando? Por eso pensar si la oposición se va a armar allá afuera. Sí, ¿qué está pasando? Yo creo que la decisión de dividir a la oposición viene de Nicolás Maduro. Ese es el objetivo fundamental de Nicolás Maduro hacia adentro. Es decir, dividir la oposición porque la división es resta. Lo hizo hace 2 años y medio cuando mete a la cárcel a Leopoldo López. Sabe muy bien que con esa decisión va a dividir por un frente a Enrique Capriles, que es
más tolerante porque pacta con Nicolás Maduro una vez que Maduro llega al poder. Acuérdate que gana por poco porcentaje de votos. En realidad, quien vota es Hugo Chávez, muerto. El efecto de la muerte de Hugo Chávez lleva a la gente a las calles, gana Nicolás Maduro, pero no gana por más de 1 o 2%, no recuerdo exactamente la cifra. Sí, pero muy estrecho. Y pacta con Capriles, porque Capriles tenía mucha presión de los suyos para salir a las calles. Y Capriles me dijo a mí, cuando estuve con él platicando, que si él hubiera tomado la decisión de salir a las calles, iba a haber sangre. Y que prefirió dar un paso atrás. Hay muchos radicales, hay que decirlo, ahí en Venezuela, que están en contra de Enrique Capriles. Esta segunda división, este segundo debilitamiento surge de una manera muy triste, porque cuando se dan las elecciones para la constituyente, ¿no? Hace mes y medio, ahí la oposición no sabe qué hacer. O sea, se colapsa, se traba, unos dicen no vamos a las elecciones, hablo de Corina Machado, por ejemplo, y otros dicen sí vamos a las elecciones. El partido de Capriles sí va a las elecciones, a pesar de que Capriles está inhabilitado por 15 años de cualquier puesto político. Entonces, esa división, vamos, a principios de abril de este año, Capriles y Lilian Tintori salieron a marchar hombro con hombro. Tú acabas de estar en Venezuela. Sí. ¿Cuál es en realidad, digamos, las diferencias o lo que está permitiendo la división dentro de todos ellos? En una situación de emergencia, sí. Digo, tan emergencia que déjame traer a cuento una nota de ayer. El saqueo de un zoológico para comer, para abastecimiento de comida. O sea, la situación de la crisis humanitaria es inaudita. Sí, hace un año estaba ya con la gente haciendo filas para comprar el pan, haciendo filas para comprar o buscando los fármacos, las medicinas. En esta ocasión está la situación mucho más crítica por la inflación, ¿no? Que el dinero no alcanza por más que se estira. El desabasto. El desabasto que viene producido precisamente por la gran estatización de las empresas que hizo desde Hugo Chávez con Nicolás Maduro. La harina pan, por ejemplo, que sirve para hacer las arepas, prácticamente está a un 45-40% de la producción a tope. Entonces hay un 60% de desabasto que ¿de dónde sale? Entonces, regresando a tu pregunta, yo veo que el gran dilema para la oposición fue si salían o no salían después de la Asamblea Constituyente juntos y sobre todo si no se iban a presentar a las elecciones regionales del próximo mes. Primero diciembre, las adelantan en octubre, que las se tuvieron que haber hecho en diciembre del año pasado, que son todas las gubernaturas, se renuevan, las 24, 25 gubernaturas. O sea, pero es la política de encarcelamientos de Maduro, estoy pensando en Leopoldo López y en el otro caso. Ledesma. Y en Ledesma, o es las distintas posiciones y estrategias respecto de la Asamblea Constituyente. Sí. ¿Cuál de las tres? Y estoy pensando, lo pongo sobre la mesa, María Corina Machado, sí. Leopoldo, por tanto Tintori, sí. Y Capriles. A ver, yo insisto, la Mesa de Unidad Democrática es una convergencia de varios partidos, ¿no? Ideológicamente distintos, muchos de ellos son socialistas, otros son del centro y otros son de derecha. Se unen ex profeso para de alguna manera poner un muro ideológico en contra de Nicolás Maduro. El objetivo a partir del 1 de abril era adiós a Nicolás Maduro por 3 razones. Primero, porque no hizo las elecciones regionales el año pasado. Ajá. Segundo, porque impidió que hicieran el referéndum revocatorio en enero de este año. Ajá. Tercero, y un asunto muy grave, porque manda a cerrar a través de los jueces la Asamblea Nacional. Después recula, pero esos 3 elementos fueron fundamentales. El cuarto elemento que viene de alguna forma a consolidar el autogolpe de Nicolás Maduro son las elecciones constituyentes. En ese sentido hay un crucero en donde chocan los partidos de la Mesa de Unidad Democrática. De alguna manera, Ledesma, por ejemplo, su hija, que también está haciendo mucha actividad fuera, estuvo con Macri hace un par de semanas, ellos dijeron primero, nosotros no vamos a las elecciones, ¿no? Es imposible. Ahí ya Enrique Capriles le dio la espalda, es decir, hubo una división, no salen a las calles. ¿Por qué? Porque la gente está decepcionada, porque no puede ser que pueden ir a unas elecciones regionales cuando hubo el autogolpe con la Asamblea Constituyente, cuando no se pudo hacer el referéndum revocatorio. O sea, hay varios elementos que debe de ser la oposición consistente. Yo creo que la oposición, al no ser consistente, se quiebra, se fisura. Ha sido, digamos, de los mayores aliados de Maduro. Déjame ir un corte comercial y regreso con eso. La oposición es, en buena manera, lo que explica que a Maduro hasta ahora le sigue haciendo lo que quiere. Terminan por encontrarse los extremos, ¿no? No digo que Capriles sea el que esté en el otro extremo, pero sí
evidentemente y paradójicamente le llega a servir y lo llega a utilizar, como utilizó a Leopoldo López. O sea, son varios elementos que desde el poder se pueden utilizar como estrategias para ablandar a la oposición. Es históricamente una oposición muy endeble, es históricamente porque los años de Hugo Chávez pues realmente no hubo oposición. Claro, bueno. La razón. Y el antecedente del fin del régimen de partidos que dio lugar a la llegada del chavismo. Hoy el presidente Nicolás Maduro, a través de la Asamblea Constituyente, dio otro paso más para consolidar, digamos, el poder absoluto que ha venido construyendo en Venezuela bajo sus propias órdenes, porque la Asamblea Constituyente, integrada por el oficialismo, anuló a la Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por la oposición, y la que había venido presentando cara y confrontando al presidente Maduro, el único pequeño equilibrio que había en ese país hasta ahora, en el que la Asamblea ha sido anulada. Y nos quedamos porque aquí lo más fácil es simplemente, digamos, cuestionar o criticar o señalar a Maduro, pero la oposición no deja de tener una responsabilidad fuerte, Fausto, sobre los acontecimientos en Venezuela. Y tú nos comentabas, tú que acabas de llegar hace unos días apenas de Caracas, hay posiciones muy distintas y parece que difícil de articular entre María Corina Machado, Leopoldo López, Ledesma sí. y por supuesto también Capriles. Sí, yo creo que ese es el gran elemento. Me parece que está rota la cohesión, que está rota la mesa de unidad democrática, y paradójicamente en términos geopolíticos, fíjate cómo vino a empeorar la situación la declaración de Donald Trump. Porque 3 días antes de la declaración de Donald Trump, que fue, si no mal recuerdo, el sábado pasado, hacia el jueves de la semana pasada, en Lima, en Perú, se reunieron varios cancilleres, incluido Luis Videgaray, para hacer una declaración de Lima. ¿En qué consistía esa declaración de Lima? Que prácticamente Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, quizás se me vaya a otro país, no van a reconocer una sola decisión que salga de la Asamblea Constituyente. En términos de decisiones de comercio, en términos de en términos financieros y demás, ¿no? 3 días después sale en Washington, no, más bien en New Jersey, que estaba vacacionando Donald Trump, y dice... No había acabado las vacaciones. No descarto una intervención. Bueno, eso fue de alguna forma fatal, porque le da armas a Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, es decir, cohesiona al régimen, le permite a Nicolás Maduro agitar la bandera de la invasión y de la agresión extranjera, pero ¿por qué la oposición no logró, digamos, desmarcarse? Yo insisto, yo creo que la oposición no puede aguantar o no puede levantar el ánimo después de las elecciones del constituyente. O sea, evidentemente iba a ser muy riesgoso salir ese domingo a las calles a protestar en contra de las elecciones. Sí salieron, pero no en masa. Evidentemente el presidente Nicolás Maduro sacó a la guardia, digamos, que tiene más cerca, y también al ejército pretoriana. Y eso de alguna forma también desalentó. Yo insisto, la oposición siempre ha sido débil en Venezuela, no es nuevo. Habían logrado cuestionarse mientras más autoritario fue Nicolás Maduro. Esa decisión, repito, de cerrar la asamblea durante unos días, eso fue lo que logró que Linian Tintori y Enrique Capriles salieran a marchar juntos. O sea, hay que recordar que Leopoldo López y Enrique Capriles no se llevan bien, no tienen buena relación. Sí se han lanzado de vez en cuando alguna flor, cuando han metido a la cárcel a Leopoldo López o cuando inhabilitaron a Enrique Capriles durante 15 años. Sí salió un tuit por ahí de Leopoldo López, pero más allá de eso... Gestos muy menores respecto de... O sea, no trabajan juntos, no están nivel juntos. De la amenaza. Y eso evidentemente lo está aprovechando Nicolás Maduro. De ahí la importancia que del exterior tiene que haber una recarga, ¿no?, de decisiones. Yo creo que Lima, por ejemplo, ha tomado una decisión importante junto con Colombia. No reconocer las decisiones que salgan de la Asamblea Constituyente. Y bueno, Perú además retiró a su embajador. Entonces está de alguna manera quizás poniendo el techo más alto para Argentina, para Brasil, para México, que en donde ya se tendrían que poner a pensar y analizar la conveniencia de traer a los embajadores y solamente mantener la embajada abierta para cuestiones mínimas,
de relaciones comerciales quizás, pero más allá de eso, y de relaciones humanitarias, por supuesto, pero más allá de eso sí valdría la pena repensar lo que hizo Lima. Ahora, en ese contexto, ¿cómo valorar el impacto, la trascendencia que pueda tener el exilio, la huida, el refugio político que está pidiendo la exfiscal Luisa Ortega en Colombia, justamente en Colombia? Va a Colombia y seguramente Colombia va a meter tercera velocidad. ¿Y de Colombia quizá a México? Hará seguramente giras, eso hay que darlo por seguro, pero de alguna manera ella también va a levantar el techo, ¿no? Es decir, sí va a promover que haya un reforzamiento de sanciones, reforzamiento de enfriamiento, ¿no? De las relaciones de la región contra Nicolás Maduro. Yo creo que ese es el momento importante. Es un momento grave lo que acaba de suceder hoy. O sea, pero entonces tú más bien la ves como, digamos, una cara visible, una cara, digamos, venezolana, una ex alta funcionaria, una cara moral o de cierto, digamos, prestigio político, sí, que respalde las medidas o las sanciones que puedan ir tomando los distintos países latinoamericanos. Yo creo que ella va a tomar la estafeta de lo que fue en su momento quizás Enrique Capriles, en su momento, inclusive en las últimas 2 semanas, María Corina Machado, ¿no? Ella ha salido a las calles, ella ha sido protagonista. Ella ha sido protagonista, mientras que ya se eclipsó Enrique Capriles, ¿no? O sea, Enrique Capriles va de bajada en caída, es lamentable, yo nunca me hubiera imaginado que iba a suceder eso, pero, y Leopoldo López, que le prohíben tuitear, que le prohíben tener contacto con el exterior, a pesar de que está en su casa, y eso me parece que va a ser. O sea, ves dos mujeres como los dos estandartes de la oposición al régimen de Maduro en los próximos meses, al menos, María Corina Machado. En corto plazo seguro. Y Luisa Ortega. Y Luisa Ortega, ¿no? Yo creo que sí van a tener una calidad de portavoz de la oposición o de lo que queda de la oposición. O sea, hay, digamos que todos estos acontecimientos lo que está generando es una rearticulación o una redefinición de los propios liderazgos de la oposición. Se está reconfigurando la oposición desde el debilitamiento, se está reconfigurando también el gobierno, o sea, con más músculo, con más fuerza, más dictadura. No, bueno, claro, pero además asumiendo funciones en ese constituyente casi como si fueran a ser invadidos mañana. Preservación de la paz, defensa de la soberanía. Ahí lo ligo con lo que comentabas de Donald Trump. Ahí me parece, nada más para terminar lo de la Asamblea Constituyente, que es como una película surrealista, ¿no? Porque tú ves de Luis Buñuel, ¿no? Tú ves a Delcy Rodríguez, que es la presidenta una amiga del canciller de Garay. Una amiga, exactamente. Sí, digamos que en Cancún fue la protagonista de la cumbre de la OEA, en donde ella dice, bueno, vamos a someter a votación la petición del militar Diosdado Cabello, ¿no? Diosdado Cabello dice, necesitamos que salga Luisa Ortega de la Fiscalía y que no regrese jamás. Se somete a votación y todos levantan la mano, ¿no? Los 500 personas que están adentro de esa asamblea. Bueno, me parece de lo más ridículo, ¿no? Y luego va Nicolás Maduro a la asamblea para decir, pongo a consideración mi proyecto, pongo a consideración mi puesto. Y de repente dice Delcy Rodríguez, bueno, vamos a votar, y todos votan que sí, que se quede Nicolás Maduro. Bueno, hoy mismo la votación para anular a la Asamblea Legislativa fue por unanimidad total. Sí, o sea, ni una sola discrepancia en ese recinto legislativo. Hemos estado hablando de Venezuela, de los últimos acontecimientos graves, entre ellos, por supuesto, la anulación de la Asamblea Legislativa, pero también durante la semana hay otra noticia que realmente sacudió la atención internacional, y por supuesto se trata de los atentados en Barcelona. Quiero aprovechar estos últimos minutos, este último tramito del programa, porque Fausto, que conoce bien Barcelona, ahí vivió buen tiempo, trae su punto de vista sobre los acontecimientos, sobre lo que sucedió. ¿Por qué Barcelona? ¿Qué está pasando ahí? Entiendo que ya había habido avisos. Mira, en el 2001, en Salou, que está junto a Cambrils, que también intentaron hacer un atentado, en Salou se reunió una de las células que atentaron en contra de las Torres Gemelas y en Washington, ¿no? En el 2001. España es de alguna forma un tanque perfecto para ideologizar, ¿no? Para fanatizar a muchas células
A diferencia de lo que fue, a ver, yo creo que en el 2001 aprendimos a través de George W. Bush esa correlación negativa entre seguridad y libertad, ¿no? ¿Quieren seguridad? Les quito libertad. Es lo que decía George W. Bush y lo dejó plasmado en el Acta Patriótica. Sí, ¿no? claro. Europa lo ha tomado de una forma distinta, ¿no? Es decir, Londres, Madrid, Bruselas, París, ahora Barcelona. Sí, evidentemente hacen reformas de seguridad, la propia Unión Europea, directivas de seguridad, protocolos de seguridad, cierran fronteras. Cuando sucede, 90 días, por ejemplo, de lo de París, cerraron las fronteras, es decir, pedían pasaporte. Bueno, también acuérdate que en su momento, después de aquel atentado en la discoteca, François Hollande, el entonces presidente Hollande, trató de hacer reformas en el mismo sentido de hacer reequilibrios entre seguridad y libertad, pero lo pararon. Así es. No pudo con la Asamblea Nacional. Era difícil, ¿no? Sí. Porque precisamente toman la libertad como algo básico para ellos. Yo creo que a diferencia de Al-Qaeda, el Estado Islámico lo que quiere son territorios. El Estado Islámico ha perdido territorio en Mosul y en Raqqa, que son de alguna forma las ciudades más importantes. Hay que recordar severamente golpeado rápidamente que el Estado Islámico trae esa idea de recuperar los territorios perdidos hacia el siglo VI-VII, en donde los mongoles sacan a estos personajes, y ellos quieren de alguna manera recuperar, ¿no?, ese territorio, particularmente Irak y Siria. La guerra entre los chiitas y sunitas prácticamente llegó para quedarse. La primavera árabe radicalizó la ideología en Arabia Saudita, en donde hubo financiamiento para crear el Estado Islámico. Entonces, de alguna forma, para el Estado Islámico, España es al-Andalus, ¿no? Es decir, esta región vieja. La vieja, sí. De esa región que les perteneció en su momento, hace 300, 400 o 500 años. Sí, en la época de los califatos. Sí, en la época de los califato de Córdoba, califato en el Granada, siglo VII, en el creo siglo que era. VIII, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, creo, en términos de fanatismo, está ahí el menú sobre la mesa. Basta para que un chavito de 17 años, como el que fue el que entró a las Ramblas a atropellar a la gente, basta para que se ideologice, para que de alguna manera crea que sí hay un representante de Mahoma en el mundo, y para que crea que estos son los malos, ¿no?, los españoles y los europeos, para que haga las atrocidades que hizo el día de ayer. Pero con consecuencias que son, si no contrarias, por lo menos ponen contra la pared un poco a los árabes en España. La población árabe en España es muy grande. Hoy en Barcelona tuvieron que parar una manifestación islamofóbica, no la dejaron transitar. Sí. Pero ahí estaba, ya en la calle. Es decir, están empiezan a dar el salto, o parecieran, al menos algunos grupos empezaron a dar el salto entre el rechazo al terrorismo y comenzar a vincularlo con el Islam o con los árabes. Ese es el fenómeno. A ver, yo creo que Barcelona es una ciudad cosmopolita, globalizada, tiene más de 8 millones de turistas al año. Las Ramblas es el blanco ideal para un terrorista. Por eso llama la atención que no hubieran puesto algún tipo de bolos, ¿no?, de protección, porque la Rambla no tiene banqueta, es decir, puedes entrar de la avenida directamente subiendo a ese pasaje, y eso fue lo que ocurrió. Las Ramblas, que va de la Plaza Cataluña, que es el centro, como el Zócalo, y que cruza gran parte del barrio gótico, ¿no?, divide el barrio gótico del barrio chino, el barrio gótico es el centro, y llega hasta el mar. Hay que recordar que en 1992, con la Olimpiada, prácticamente transformaron en términos estéticos a la ciudad. Sí, claro. Y eso generó un imán atractivo, ¿no?, para toda Europa, para todos los europeos. Aunque no deja de llamar la atención y sigue habiendo interrogantes, porque incluso lo que pasó esta semana no fue solamente el atentado en las Ramblas. Hay otro que queda desactivado. En Cambrils. Exactamente. En Cambrils, que también parece que era una acción, digamos, coordinada, pero me llama la atención que lo hayan hecho de manera desfasada. Es decir, lo hacen a la 1:30 de la mañana, tiempo local de Cambrils, y eso genera que la policía ya estuviera en alerta. Eso provocó que detuvieran ese intento aunque me parece que hay una persona herida muy grave, ¿no?, en Cambrils. Así es. Sin embargo, hay 4 terroristas que fueron muertos, abatidos, ¿no?, abatidos, pero sí hubo coordinación. Es una coordinación low cost, es decir, de bajo costo, a diferencia de lo que ocurrió en Nueva York, porque utilizan coches. Sin embargo, sí requieren de una logística. Si tú recuerdas, antier hubo un estallido en una casa aledaña a Barcelona, en donde parece ser que estaban preparando, ¿cómo se llama? Fuego, ¿no? Cócteles Molotov. Cócteles Molotov o algo por el estilo, ¿no? Que realmente ni siquiera parecen necesarios. Explosivos. A la luz de ver el tema de los coches. El coche se convierte en un arma, es la parte vulnerable, arma, ¿no? Sí,
Es una nueva arma, ya son 5 o 6 atentados con ese modus operandi. Y además barato y además imposible de controlar. ¿Cómo puedes controlar? No lo puedes controlar. Ahora, también hay que agregar, que esto está fuera del terrorismo, que en este momento Cataluña y el gobierno de Carles Puigdemont, que es el presidente catalán, con el gobierno de Mariano Rajoy, el español, están dando durísimo. O sea, no se llevan. Carles Puigdemont quiere organizar el 1 de octubre un referéndum secesionista, quiere independizarse de España. Mariano Rajoy, los 5 años y medio de gobierno, le ha dado la espalda a Barcelona, a Cataluña, en realidad. Ha querido de alguna manera mantener un diálogo a través de jueces. No ha tenido el diálogo político con Carles Puigdemont, ni antes lo tuvo con Artur Mas. ¿Pero ves alguna relación con No el lo veo. terrorismo? Por eso yo digo que es una nebulosa más, en un ambiente tenso, y que ojalá que ese tipo de desastres ayuden a conciliar a los políticos. El discurso político estaba muy encrispado. Bueno, Ayer hoy mismo en la salió mañana, el Rajoy a ofrecer un pacto antiterrorista que en su momento sirvió justamente para enfrentar al terrorismo local. ¿Quién le